Bienvenidos a Físico-Química 2025. Hoy vamos a ver la segunda parte de equilibrio químico. En esta segunda parte vamos a ver cómo la temperatura afecta a la constante de equilibrio y además explicaremos el equilibrio químico en fases condensadas. ¿Recuerdan ustedes esta diapositiva de la primera parte, donde se veía que en la ladera de una montaña bajaba una piedra? De esa manera se podía representar el avance de una reacción. Y habíamos demostrado que el cambio de energía libre es igual a la sumatoria de los potenciales químicos de cada especie que está reaccionando por su coeficiente estequiométrico y multiplicado por el diferencial del grado de avance de la reacción. Entonces, si esto lo expresamos de otra manera, podemos escribir diferencial de G en función del diferencial del grado de avance a presión y temperatura constante es igual a la sumatoria de nu sub I por mu sub I. Esto está aplicado para una reacción que recién comienza y donde va transcurriendo con el paso del tiempo hasta llegar al equilibrio. Justamente en el equilibrio sería el momento donde el avance de la reacción es cero, por lo diferencial del grado de G con respecto al grado de avance es cero. Y cuando esa derivada vale cero, lo que obtenemos nosotros es la ecuación que corresponde al equilibrio químico. La sumatoria de nu sub I por mu sub I es igual a cero. Pero cuando el diferencial de grado de G con respecto al grado de avance es menor a cero, nos vamos a encontrar con una reacción espontánea según la forma en que está escrita. Y cuando el diferencial de G con respecto al grado de avance sea mayor que cero, vamos a encontrarnos que esta reacción procede espontáneamente justamente en la dirección opuesta. También habíamos hablado para una reacción general como esta, donde tenemos reactivos que se convierten en productos multiplicados cada uno de las especies por su coeficiente estequiométrico, por supuesto, tanto de los reactivos como los productos, habíamos hablado que el potencial químico, si fuesen los reactivos y productos gases, se puede expresar en función de la fugacidad. ¿Qué es la fugacidad? Es la corrección, como habíamos hablado en multicomponentes, la corrección de la presión parcial. Entonces, podemos expresar a la constante de equilibrio en función de las fugacidades como se muestra aquí. Es la misma expresión que habíamos visto anteriormente con las presiones parciales, pero ahora está expresada como fugacidad. Y por lo tanto, el delta G de la reacción, cerito, se va a expresar de esta manera. Recordemos que entonces que podemos simplificar esa constante de fugacidad y expresarla como una constante de coeficiente Kp, que tenía que ver con las presiones, multiplicadas por la constante de equilibrio de las coeficientes de fugacidad. Y podemos ir un poquito más allá todavía, porque podemos expresar Kp en función de Kφ, Kx y P a la delta nu. Recuerden que P a la delta nu era la presión total del sistema que estaba reaccionando y delta nu tenía que ver con la suma algebraica de los coeficientes estequiométricos, recordando que para los productos son positivos y para los reactivos son negativos. Entonces, esta constante de equilibrio expresada en fugacidades para una reacción química de gases reales está conformada por con dos constantes de equilibrio, digamos, Kφ, Kx y con P a la delta nu, ¿no? Si tenemos presiones muy bajas o temperaturas muy altas, podemos decir que el gas se comporta como gas ideal. Por lo tanto, Kφ tiende a ser 1
y nos queda la expresión que habíamos hablado en la clase pasada. Queda el delta G expresado con Kp y Kp directamente que era Kx por P a la delta nu. Ahora vamos a ir a lo nuestro, porque todo esto lo sacamos de tablas, o sea, delta G cerito de reacción está en tablas para cada una de las especies que están reaccionando y lo podemos calcular. Por lo tanto, estas constantes de equilibrio, tanto Kf como Kp, son únicamente función de la temperatura y están tabuladas a esa temperatura. Ahora vemos qué pasa si cambiamos la temperatura. Si vamos a cambiar la temperatura, entonces vamos a escribir, como se muestra acá, la ecuación y la vamos a despejar el logaritmo de Kp, como podemos ver acá. Y vamos a dividir o derivar por la temperatura ambos miembros de la igualdad. Lo que podemos observar, bueno, en el primer miembro lo dejamos como está y en este lo que podemos observar que la constante universal de los gases, que es una constante, la podemos sacar y la dejamos ahí y nos queda una expresión un poco extraña porque dice la derivada de delta G sobre T en función de diferencial de T. ¿Qué tenemos que hacer acá? Tenemos que derivar delta G sobre T. Bueno, y para eso lo que podemos hacer es pensar, por ejemplo, que tenemos una multiplicación, la regla de la cadena en la derivación. Y de esta manera vamos a derivar derivada de delta G con respecto a la temperatura, que sería en esta primera parte, y dejando 1 sobre T como una constante. Luego le vamos a sumar, ahora vamos a dejar delta G como una constante y vamos a derivar 1 sobre t, que cuando derivamos 1 sobre t es menos 1 sobre t cuadrado. Por eso aparece el menos acá. Y ahora nos quedamos con esta expresión que también es una derivada y vamos a ver cómo la resolvemos. Vamos a recordar un poquito que diferencial de g es igual a b diferencial de p menos s diferencial de t. Por lo tanto, como estamos trabajando a presión constante, podemos eliminar el primer miembro de la ecuación y vamos a poner un delta tanto acá en g como en s. Y nos va a quedar derivada de delta g es igual a menos delta s diferencial de t. Por lo tanto, la derivada de delta g con respecto a diferencial de t, si este lo paso dividiendo, no es nada más y nada menos que menos delta s. Por eso aparece un menos acá. Y entonces todo lo repito tal como está y escribo menos 1 sobre t delta s menos delta g sobre t cuadrado. Miren ustedes que acá tenemos dos signos menos en esta ecuación. Bueno, ahora tanto esta parte que tiene delta S como esta que tiene delta G están divididos por la temperatura. Primero elevado a la 1 y luego elevado al cuadrado. Por lo tanto, vamos a buscar un común denominador t cuadrado y nos va a quedar menos t delta S menos delta G. Y acá en esta parte vamos a apelar otra vez a algo que ya conocemos, que delta G es igual a delta H menos T delta S. Por lo tanto, si ustedes se fijan, delta G más T delta S es igual a delta H, que es lo mismo que esto, pero con un signo negativo. Por lo tanto, esto es menos delta H. Y lo vamos a reemplazar acá. Y como teníamos un menos acá adelante, cancelamos los signos y nos queda esta expresión que es súper importante. Porque esta expresión, si pasamos el diferencial de t para el otro miembro, esta expresión es una expresión simple que nos dice cómo cambia la constante de equilibrio cuando cambia la temperatura. Entonces, para eso, lo que podemos observar así a simple vista, cuanto más alto sea delta H, como se puede ver acá, más rápidamente va a cambiar la constante de equilibrio Kp. Bueno, por supuesto, si yo cambio la temperatura,
el delta H de la reacción también cambia. Y posiblemente si las temperaturas sean cercanas, podemos hacer decir, bueno, lo que va a pasar con delta H de la reacción no va a cambiar demasiado y lo podemos sacar cuando integramos y dejarlo como una constante. Y si integramos entre dos temperaturas, vamos a obtener dos constantes de equilibrio, la constante 1 y la constante 2 para la temperatura 1, la constante 1, para la temperatura 2, la constante 2. Esta expresión es la que más usada porque es simple y es considerar justamente que se mantiene constante delta H. Y entonces tenemos dos tipos de reacciones químicas, que una reacción es que delta H sea menor que 0, que es una reacción exotérmica, y la otra posibilidad es que delta H sea mayor a 0, que es una reacción endotérmica. En la reacción exotérmica, recordamos, se libera calor. En una reacción endotérmica tengo que incorporar calor al sistema para que reaccione. Por lo tanto, si la reacción es exotérmica y delta H es negativo, con el menos se hace positivo, por lo tanto tengo una ecuación de pendiente positiva, que sería la recta de color rojo que ustedes pueden ver ahí. Ahí tenemos un caso de eso. Entonces, si graficamos el logaritmo de la constante de equilibrio en función de 1 sobre t, y atención, cuando graficamos en 1 sobre t, siempre la temperatura tiene que ser absoluta, porque viene de un análisis donde la temperatura es absoluta. Y cuando nos acercamos al cero de la reacción, tenemos las temperaturas más altas, y cuando nos alejamos, las temperaturas más bajas. Lo tenemos que interpretar al revés. Entonces, si aumenta la temperatura, disminuye la constante de equilibrio para una reacción exotérmica. Y por el otro lado, que sería la recta de color azul, para una reacción endotérmica, la pendiente va a ser negativa, y cuando aumenta la temperatura, lo que vamos a encontrarnos es que aumenta la constante de equilibrio. Hay otra forma de verlo también para recordarlo, es considerar al calor como si fuera parte de los productos o de los reactivos. Por ejemplo, para una reacción exotérmica, el calor es parte de los productos. Entonces, por lo tanto, si aumenta la temperatura, lo que va a pasar es que me voy a ir hacia la parte de los reactivos. Y si para una reacción endotérmica voy a considerar el calor como parte de los reactivos, y cuando aumenta la temperatura me voy a ir hacia los productos. Bueno, todo eso que ya lo expliqué está acá escrito todo con detalle y separado para una reacción endotérmica y para una reacción exotérmica, como es la pendiente que nosotros vamos a analizar. Vamos a ver un caso de ejemplo, porque bueno, si tenemos muchos puntos, podemos hacer una recta. Si tenemos solo dos, podemos aplicar la ecuación que está recuadrada. En este caso de ejemplo, tenemos la reacción entre el tetraóxido de dinitrógeno, que es incoloro, y el dióxido de nitrógeno, que es de color pardo. Son dos gases que, si los gases acá los estamos viendo en unas ampollas de vidrio, por lo tanto en el equilibrio tiene una coloración como se ve en la figura A. Cuando aumenta la temperatura, lo que observamos es que cambia la coloración hacia el color más fuerte, digamos al color pardo, y cuando disminuye la temperatura nos vamos a un color más claro, al incoloro. Quiere decir, al aumentar la temperatura nos vamos hacia los productos, y cuando baja la temperatura nos vamos hacia los reactivos. Cuando observamos y buscamos en la tabla el delta G de la reacción cerito, que está a 98, lo que nos vamos a encontrar es que es un valor de 4.730 Joule por mol, un valor positivo,
Y delta H de la reacción Cerito, también a 298, es 57,20 kJ por mol, es mayor que 0 y podemos decir que la reacción es endotérmica. Por eso, recordando que la reacción endotérmica teníamos la pendiente de tipo negativa y al aumentar la temperatura aumentaba la constante de equilibrio. Y lo que podemos hacer es calcular, se pide en el problema que calculemos la constante de equilibrio a una temperatura diferente de 298, a 600 Kelvin. Bueno, era simplemente escribir la ecuación que habíamos recuadrado y poner para cada condición, considerando que el delta H es constante. Y entonces así podemos hallar la nueva constante que obviamente es 1,63 por 10 a la cuarta, mucho más grande, y por lo tanto al aumentar la temperatura nos vamos a desplazar hacia la formación del dióxido de nitrógeno. Y cuando baja la temperatura vamos a ir hacia el tetraóxido de dinitrógeno. Pero esto que estuvimos estudiando lo podemos hacer con temperaturas cercanas. Esto de poner 298 y 600 Kelvin, estamos con temperaturas que, bueno, no sé si son tan cercanas como parecería. ¿Es exacto esto? Y la verdad que no. La verdad es que delta H de la reacción también depende de la temperatura. Y ahora les muestro cómo lo podemos corregir. Como delta H de la reacción es función de la temperatura, lo que podemos hacer es poder expresarlo. A ver, recordamos un poquito, esto es de la clase de termoquímica, que delta H, cerito, es igual a delta Cp diferencial de T. Y fíjense que yo puse diferencial de delta H cerito es igual a delta Cp diferencial de T. ¿Se acuerdan ustedes que delta Cp, el Cp para los gases que se comportan como ideales, era una función empírica que dependía de la temperatura? Y esa función empírica tenía alfa más beta T más gamma T al cuadrado. Bueno, eso dependía de la bibliografía, pero esos coeficientes, que se llamaban, podíamos ponerle de letras griegas, alfa, beta, eran aproximadamente iguales, o sea, tenían un valor para cada gas. Por lo tanto, podemos respetar lo de siempre, ¿no? Cuando hablamos de delta Cp, va a ser delta alfa, delta beta T más lo que sea necesario. ¿Y qué era delta alfa? Era el coeficiente estequiométrico de cada especie que está reaccionando por el valor alfa de cada uno. Y lo mismo con delta beta. El coeficiente estequiométrico por el valor beta de cada uno de los gases que está reaccionando. Y entonces ahora lo que tendríamos que hacer es integrar esa expresión porque estaba en forma derivada y nos va a quedar donde estaba delta alfa, nos va a aparecer el t, delta beta, va a quedar t cuadrado sobre 2, bueno, etc. Y va a quedar una constante de integración. Esa constante de integración la vamos a llamar delta h ceritos ceritos, porque vamos a integrar de forma abierta, y lo vamos a dejar así expresado. Entonces, volvamos acá. Tenemos delta H de la reacción a una temperatura que sea diferente a la temperatura de 298, va a ser delta H cerito cerito más una integral entre 0 y un T de delta Cp diferencial de T. Y acá lo tenemos de forma integrada, bueno, acá continuamos con la integración y acá la tenemos de forma integrada para los tres primeros términos del Cp. Entonces tenemos delta H cerito, una temperatura T, más esa constante de integración, más delta alfa T, más un medio delta BT cuadrado, más un tercio gamma T cubo, etc. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a reemplazar donde estaba en la ecuación, donde aparecía delta H, todos esos términos. Y entonces, al aparecer eso, estamos viendo acá, al aparecer eso,
¿Se acuerdan que era delta H? Había que dividirlo por RT. Entonces aparece todo dividido por RT cuadrado. Todo exactamente dividido por RT cuadrado. Por RT, perdón. Aquí está la ecuación para que nosotros lo veamos, que teníamos antes. Entonces, donde está delta H cerito, reemplazo por toda esta expresión que teníamos acá arriba. Por lo tanto, algunos términos se van a simplificar las temperaturas. Por ejemplo, este que decía 1 medio delta beta t cuadrado va a quedar delta beta r 2r directamente. Y así por cada uno. Bueno, ahora tenemos el diferencial del logaritmo de k en función de la temperatura igual a una serie de varios términos. Normalmente se dejan los 3 primeros y lo que vamos a hacer ahora es integrar. Vamos a pasar el diferencial de t para el otro miembro e integramos de forma abierta y nos va a quedar de esta manera, esta expresión. Menos delta h cerito cerito sobre rt más delta alfa, logaritmo de t sobre r, más delta beta t sobre 2r más delta gamma t cuadrado sobre 6r. Y como integramos de forma abierta, va a aparecer una constante de integración que la puse con violeta para que ustedes tengan presente esa situación. Vamos a ver cómo resolvemos entonces. Lo que tenemos que buscar primero es con la ecuación de delta H, el delta H cerito, directamente venimos acá, en esta expresión, vamos a calcular. Nosotros tenemos el delta H a 2,98. Este es un dato conocido. Delta alfa, delta beta y delta gamma también son conocidos. Y vamos a reemplazar por 298 a la temperatura. Y la única incógnita que nos vamos a tener es el valor de delta H cerito cerito. Entonces, ahora vamos a esta ecuación. Este valor lo vamos a tener, la temperatura va a ser 298, vamos a tener delta alfa, delta beta, delta gamma, y también vamos a tener el logaritmo de K, porque conocemos delta G. Y por lo tanto, la única incógnita va a ser justamente la constante de equilibrio, la constante de integración I. Ahora vuelvo a escribir esta ecuación, vuelvo a escribirla, y cuando la vuelvo a escribir, lo que va a suceder es que cuando vuelvo a escribir, va a suceder es que este valor es conocido, esta es la nueva temperatura. Delta alfa es conocido, esta es la nueva temperatura, delta B es conocido, esta es la nueva temperatura, delta gamma es conocido, esta va a ser la nueva temperatura. La constante de integración ya la tenía calculada anteriormente y todo esto entonces se puede calcular y se va a despejar la constante de equilibrio nueva a la temperatura que uno desee. Esa es una manera de calcular. Y ahí ya se terminó. Ahora busquemos otra, por ahí es más simple, dependiendo cada uno. Por ejemplo, lo que podemos hacer es multiplicar toda esta ecuación por menos RT. Y entonces al multiplicar por menos RT voy a tener delta G cerito igual, acá se me van a ir los términos de RT con menos, delta H00 me va a quedar, menos delta alfa T logaritmo de T, menos delta beta sobre 2t cuadrado, menos delta gamma sobre 6t al cubo, más, y la constante de integración también la multiplicamos por menos RT, pero le vamos a poner directamente una letra nueva, C, por ejemplo. Y la marqué con violeta porque el paso va a ser el siguiente.
tenemos delta G cerito que sacamos de tabla 2,98. Este ya lo habíamos calculado y ya les había explicado cómo hacerlo, delta H00. Delta alfa lo conocemos y las temperaturas siempre vamos a reemplazar por la que calculamos el delta G cerito, o sea, 2,98. Todo es conocido y lo que vamos a despejar ahora es C. Ahora queremos hallar la constante a otra temperatura, tenemos el valor de C y vamos a escribir la temperatura que nosotros necesitemos, calcular la constante y directamente vamos a sacar delta G cerito. Son dos maneras diferentes. La primera por ahí tiene más cuentas porque aparece la R universal. La segunda tiene menos números y más simple para hacer los cálculos. Bueno, acá vamos a ver entonces qué pasa cuando nos encontramos con disoluciones o fases condensadas. Tanto los sólidos, los líquidos y solutos disueltos también pueden participar en las reacciones químicas. Hasta ahora todo lo habíamos visto con gases, gases que eran reales o gases que se comportaban como gases ideales. Pero cuando estamos hablando de sólidos, líquidos y solutos disueltos, no podemos hablar de presiones, sino que vamos a hablar de actividades. Y el potencial químico lo vamos a expresar en forma de actividad. El potencial químico de ese compuesto en estado cerito más RT logaritmo de la actividad. Y también recordemos que hay una relación entre la actividad y la fugacidad. La actividad es igual a la fugacidad dividida P cerito. ¿Qué era P cerito? Era la presión a una atmósfera. Por lo tanto, si la constante de equilibrio la podíamos escribir en función de fugacidades, también lo podemos hacer en función de actividades. Y entonces, la constante de equilibrio expresada por actividades es la productoria de la actividad por sus coeficientes estequiométricos, elevado a sus coeficientes estequiométricos. Es importante decir que la actividad de los sólidos y los líquidos que se encuentran puros, o sea que son en fases condensadas, es igual a 1. Vamos a ver un ejemplo. ¿Cuál es la expresión que tenemos que usar para calcular la constante de equilibrio para esta reacción? Veamos cómo es esta reacción. Tenemos una reacción que aparece sólido, que es el sulfato férrico, el óxido ferroso, que es también un sólido, y el trióxido de azufre, que es un gas. Entonces, si expresamos la constante de actividades, lo vamos a poner como fugacidades o como actividades. Va a ser la actividad del trióxido de azufre elevado al cubo por la actividad del trióxido de hierro por la actividad del sulfato férrico. Y fíjense que tanto el sulfato férrico como el trióxido de hierro son sólidos, por lo tanto su actividad vale 1. Y esa constante de equilibrio solamente va a estar relacionada con la actividad del trióxido de azufre elevado al cubo, que corresponde directamente a la presión parcial de ese gas sobre P cerito, ¿no? Porque así lo habíamos definido. Porque en realidad es la fugacidad del trióxido de azufre, pero si consideramos que las temperaturas son bajas o la presión es muy baja, entonces directamente lo podemos relacionar con su presión parcial. Así que la constante de equilibrio, al fin y al cabo, es la presión parcial del trióxido de azufre elevado al cubo. Siempre las constantes de equilibrio son adimensionales y eso tenemos que tenerlo muy presente. A veces por apuros, por hacerlo rápido, nos olvidamos de poner el P cerito que nos recuerda que no tiene dimensión y que además la presión la tenemos que expresar siempre en atmósferas. A veces los profesores somos tramposos y les ponemos la presión en una unidad, por ejemplo, en kilos pascales, y puede, o lo que es peor, en Torricelli, y caen en esa trampa. Siempre tiene que estar expresado en atmósferas.
Vamos a ver otro ejemplo de algo muy parecido. Tenemos el carbonato de calcio, que es un sólido que se va a descomponer en óxido de calcio, que es un sólido, más dióxido de carbono. Lo que no podemos observar con un experimento donde se mide la presión es que si el carbonato de calcio, hay mucho carbonato de calcio y muy poco óxido de calcio, la presión parcial del dióxido de carbono es la misma si hubiésemos tenido un experimento inverso, es decir, si hubiésemos tenido muy poco carbonato de calcio y mucho óxido de calcio. Entonces, esto nos está dando una pauta que la constante de equilibrio termodinámica para esta reacción está directamente relacionada con la presión del dióxido de carbono. Veamos cómo la podemos expresar. La constante de equilibrio de actividades va a ser la actividad del óxido de calcio, que es un sólido, por la actividad del dióxido de carbono sobre la actividad del carbonato de calcio. Lo que podemos ver es que el óxido de calcio y del carbonato de calcio la actividad vale 1 y la constante de presión directamente es la actividad del dióxido de carbono, que es igual a su fugacidad, que es igual a la presión del dióxido de carbono. Obviamente, acá me olvidé de ponerlo, pero siempre está presente el pecerito, que lo puse acá para salvar y recordarlo, ¿no? Y además, por otro lado, entonces, sabemos la constante de equilibrio termodinámica es directamente, para este caso, la presión parcial del dióxido de carbono. Y también, si lo expresamos con constante de fugacidades, sería la fugacidad del dióxido de carbono, considerando que la fugacidad del dióxido de carbono vale 1, el coeficiente de fugacidad del dióxido de carbono vale 1, es directamente la presión. Y bueno, este problema lo puse porque, bueno, el carbonato de calcio calcinado, donde se forma el óxido de calcio, que es la cal que se utiliza para muchísimas industrias, pero especialmente para la industria de la construcción, proviene del carbonato de calcio de la piedra calcita. Así que esta reacción es muy conocida en la industria. Bueno, vamos a ir terminando esta clase, pero no podemos dejar de hablar de los catalizadores. Un catalizador aumenta la rapidez de una reacción, que ese tema de rapidez de la reacción se lo vamos a dejar a la cinética, que también tenemos una clase de cinética. Porque ¿qué hace el catalizador? Reduce la energía de activación hacia la derecha o hacia la izquierda en la misma magnitud. La presencia de un catalizador no modifica a la constante de equilibrio y tampoco va a desplazar la posición del sistema en el equilibrio. Y si un catalizador se añade a una mezcla de reacción que no está en equilibrio, solo provocará que la mezcla alcance más rápido el equilibrio. La mezcla en equilibrio se obtendría sin el catalizador, pero habría que esperar mucho más tiempo. Y acá tenemos el ejemplo del catalizador osmio en la reacción química que ya habíamos hablado sobre ella, la obtención del amoníaco a través de nitrógeno e hidrógeno, y cómo el catalizador hace que los enlaces covalentes de las moléculas se puedan distorsionar y facilita la interacción entre ellas y en este caso la obtención de los productos. Bueno, acá me despido. Muchas gracias por la atención. Espero que les haya gustado el tema y recuerden que equilibrio químico está relacionado muy directamente con la velocidad con que se va a desarrollar una reacción, que es el tema que sigue, que es cinética. Los vemos en la próxima.